Para mí es, además de muy grato, la posibilidad de este encuentro, también es honrosísimo poder ser el primer conversador invitado a esta experiencia. Y vamos a hacerlo así como se ha propuesto, una mera conversación, y quiero comenzar como por proponer algunos digamos, de los aprendizajes que he tenido en estos años. Yo me presento siempre como exalumno del terremoto de Popayán, mi ciudad que se destruyó en 1983, exalumno del terremoto de Tierra Adentro, una región del suroccidente colombiano con población indígena mayoritaria, en donde también tuve muchísimos aprendizajes a partir de 1994, y con un posgrado en el terremoto del eje cafetero en 1999. O sea, en todas estas experiencias y en otras que he tenido, pero sobre todo las dos primeras que de alguna manera han estado sobre mis hombros, muchas responsabilidades en la del terremoto del eje cafetero, fui más un observador, y en otros sitios también he sido observador, pero de ahí he ido como recogiendo aprendizajes, y he intentado que esos aprendizajes queden recogidos en distintas publicaciones. Por ejemplo, el del terremoto de Popayán quedó en un libro que se llama Herramientas para la crisis, desastres, ecologismo y formación profesional. Ahí fue la primera vez que apareció publicado ese texto de la vulnerabilidad global, que posteriormente, gracias a la red de estudios sociales sobre desastres en América Latina, a la red a la cual pues Alejandro y yo pertenecemos, junto con otras personas que a lo mejor nos acompañan también acá, Alan Lavera, Andrew Mascrey, Virginia García, muchas personas, Virginia Jiménez, por supuesto. Eh, bueno, decía que esos aprendizajes han estado allí recogidos, y entonces desde el Herramientas para la Crisis, que escribí después recogiendo toda la experiencia que tuve cuando el terremoto de Popayán, después cuando el terremoto de Tierra Adentro, un libro que se llama En el borde del caos, y que resumo porque ahí el principal desafío era, fui nombrado director de un organismo público recién creado, y el desafío era cómo interactuar desde el caos con un ecosistema caotizado, en el mejor sentido de la palabra, pero también en medio de un desastre, pero hacerlo también el orden, entre comillas, porque tenía la responsabilidad de una entidad estatal en mis manos. Entonces había ese desafío. Después viene el terremoto del eje cafetero, del cual se van a cumplir, fue en 1999, va a haber un aniversario el próximo 25 de enero sobre esto, y de ahí, de esa experiencia, surgió un, un pequeño texto que se llama El Manual para enamorar a las cañadas. Bueno, y un poco lo que he ido entendiendo y aprendiendo es que cuando decimos que hay que salvar el planeta ahora frente al tema del cambio climático, realmente no somos muy precisos, porque el planeta se está salvando solo. El planeta Tierra, como lo sabían las culturas milenariamente, todas las culturas que en distintas partes del mundo han surgido en estrecho contacto con el planeta Tierra, es un organismo vivo, es un ser vivo, y tiene, como todos los seres vivos, una enorme capacidad de autorregulación, y es como resultado de la manera como es, especialmente de la revolución industrial hasta ahora, los seres humanos hemos entendido el desarrollo y hemos comenzado a intervenir sobre la Tierra, no entendiéndola como un ser vivo, sino como una cosa explotable en todos los sentidos de la palabra. Pues hemos obligado a ese ser vivo a que ponga en acción sus mecanismos de autorregulación, lo que en los seres humanos sería el sistema inmunológico, para tratar de deshacerse de una plaga que lo está afectando. Al igual que cuando los seres humanos, si tenemos un sistema inmunológico sano, pues lo activamos para tratar de salir de un virus o de una bacteria que nos está afectando. Pero al mismo tiempo, esta especie humana, que en los 4.000 millones de años que lleva de existencia la vida en la Tierra, es la más, digamos, destructora de las plagas que han existido en el planeta. Al mismo tiempo es una especie absolutamente maravillosa. Yo, como seguramente le pasa a muchas de las personas que están compartiendo con nosotros este espacio, me muevo entre ese dilema, entre el reconocerme como un parte de esa especie de la cual la Tierra está tratando de deshacerse, pero al mismo tiempo como una especie maravillosa que logra tomar fotos
del espacio profundo, que logra hacer un poema, que logra compartir, que hacer una pieza musical, que logra inventar el Internet y lograr que estemos reunidas todas estas personas que estamos alrededor de digamos, de nuestros computadores en este conversatorio virtual. Entonces, mm, pues tenemos el desafío de no de salvar el planeta, como lo decía, sino de salvar la posibilidad de que la especie humana pueda seguir formando parte de este planeta. Y eso requiere una profunda transformación cultural, mental, de nuestra cosmovisión espiritual. Comenzar a mirar entonces nuestra especie y a mirar la Tierra y a mirar todos los seres que nos rodean de una manera diferente. Y bueno, ese es el gran reto. Y cómo ponernos nosotros del lado del sistema inmunológico de la Tierra y no en contra del sistema inmunológico de la Tierra, porque en últimas ese sistema va a acabar ganando. Cuando hablo del sistema inmunológico de la Tierra y también del sistema inmunológico humano, no me refiero solo a lo que convencionalmente se considera como un sistema inmunológico y que muchas veces se vincula exclusivamente como con el sistema linfático en el organismo humano y con anticuerpos, etcétera, etcétera, sino a una concatenación de todos los sistemas. Parte de nuestro sistema inmunológico es el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, pero también el sistema de valores y creencias. También todo el sistema de esa comunidad a la cual nosotros pertenecemos y a la cual estamos ligados, porque mal podemos decir que somos seres humanos sanos y estamos en una sociedad enferma. Así los exámenes médicos nos digan que tenemos todos nuestros indicadores en buenas condiciones. Bueno, entonces ese es el desafío y eso implica también entonces comenzar a mirar a los demás seres que comparten con nosotros el planeta, tanto los seres convencionalmente, o sea, los seres que reconocemos como seres vivos, los animales, las plantas, como aquellos que normalmente no consideramos seres vivos, comenzando por supuesto por el agua, en todas sus formas, en su forma líquida, en su forma atmosférica, las aguas subterráneas, las aguas oceánicas, es decir, todo lo que conforma el ciclo de agua. Y entonces tenemos el enorme desafío de comenzar a ver cómo podemos dialogar con estos seres, cómo podemos consultarles por las buenas, las decisiones que tomamos los seres humanos y que de una u otra manera van a afectarlos, para no obligarlos después a manifestarse y a protestar por las malas. Cuando erróneamente hablamos de desastres naturales, pues realmente le estamos echando a la naturaleza la culpa de algo que la naturaleza no tiene, pero realmente desde otro punto de vista sí podemos decir, y repito algo que seguramente me han oído las personas que presencialmente o por otros medios me han oído porque lo digo siempre. Pongo el ejemplo del hombre al que le pegan 18 puñaladas y el médico forense cuando hace el acta de función la ficha de función, dice muerte natural. Entonces, cuando los familiares le dicen cómo es muerte natural si le pegaron 18 puñaladas, dicen pues era natural que se muriera. Cada vez que haya algún fenómeno de carácter hidrometeorológico relacionado con el clima, con el agua, cada vez que hay un desbordamiento de un río, de una quebrada, de un humedal, qué derechos fundamentales le han sido violados al agua en esas expresiones. Y nos va a parecer natural entonces que el agua proteste. Entonces aquí tenemos todo un desafío, como digo, de aprender a dialogar con estos otros seres no humanos, eh, aprender a consultarle los planes de ordenamiento territorial. Tenemos entonces que decir, más que tratar de imponerle a la naturaleza nuestros designios, es tratar de ordenar las actividades humanas en función de lo que ya esos seres que están mucho tiempo antes que nosotros en el territorio, como son el agua, la montaña, el suelo, el volcán. Es como más bien ordenamos nuestras actividades humanas en función de ese ordenamiento que ya ha hecho la naturaleza. Eh, Alguna vez en una conferencia acá en Colombia, y lo cito y está en uno de mis blogs, hacía una mención del libertador de Simón Bolívar, pero en una frase que pronunció cuando el terremoto de Caracas en 1892, que fue el
perdón, sí, 1812, un Jueves Santo, que decía que si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Y una vez el presidente de la Corte Suprema de Justicia venezolana, que estaba en una exposición donde yo lo dije, me protestó, y yo creo que con justicia me dijo: usted estaba citando al Libertador por fuera de contexto. Y sí, porque el contexto es que alguien le dijo que esa 1812, ese Jueves Santo, que ese terremoto era una prueba de que la naturaleza estaba con los realistas y no con los patriotas. Pero, y entonces ahí uno entiende la frase: si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Pero al mismo tiempo, parece como que esa frase se hubiera tomado como la brújula del desarrollo, como la guía del desarrollo, y que eso que entendemos desarrollo es imponerle a la naturaleza nuestros designios, en lugar de aprender a concertar y a dialogar con la naturaleza en todas sus expresiones para evitar que haya desastres. Estaba mencionando que más que hablar de que tenemos que salvar el planeta, tenemos es que salvar la posibilidad de que la especie humana siga formando parte del planeta, y decía que eso nos implica una enorme transformación cultural, espiritual, la Tierra y no en contra del sistema inmunológico, porque nos acaba ganando. Y, y así como decía hace un momento, que el sistema inmunológico de cada organismo humano es una combinación, una interacción de todos nuestros sistemas, el circulatorio, el digestivo, el sistema nervioso, pero también de nuestro sistema de creencias y valores, de nuestro sistema de, digamos, del sistema social al cual pertenecemos, desde ese pequeño núcleo que es la familia hasta la cultura de la cual nosotros formamos parte, para podernos sanar frente a una situación de crisis. Y decía también, pues, que este enorme desafío implica entonces comenzar a entender a estos que pertenecen hablando de reinos, al reino animal, como todos los del reino vegetal, pero también entender que inclusive otros seres que convencionalmente son minerales, como el agua, también tienen unas dinámicas propias y también reclaman sus derechos a la fuerza cuando les son violados. Por ejemplo, el agua tiene una serie de derechos fundamentales, como el derecho al cauce, un desbordamiento. Nos vamos a mirar las causas y nos encontramos que son rebeldes sin cauce, que muchas veces son intervenciones humanas, los cuerpos de agua lo que las obligan entonces a protestar por las malas y a generar estos suelos, que eso lo vemos con mucha frecuencia en muchas ciudades colombianas, Barranquilla con los arroyos, por ejemplo, la misma ciudad de Bogotá, la ciudad de Cali, en donde esos suelos que antes absorbían el agua han sido pavimentados, han sido impermeabilizados, y entonces el agua no es diferente que correr por la superficie, buscar un cauce, que normalmente inclusive buscar una desembocadura que ha sido perdida. Hay ciudades donde los sitios donde antes desembocaban quebradas y ríos, pues han sido, en este momento son barrios. Entonces nos tiene que parecer, tenemos que entender que es apenas natural que el agua, que tiene una memoria muy profunda, y ese es otro tema muy importante en eso que se llama la resiliencia o la sostenibilidad, es la memoria. El agua tiene una memoria y va a recuperar sus espacios. Y esto es muy interesante porque cuando uno habla sobre todo con gente del campo, para ellos es absolutamente claro. Y cuando uno comienza a tocar el tema, por ejemplo, de los desastres, espontáneamente le dicen a uno es que el agua tiene memoria, pero como que a veces nos vamos olvidando los humanos de ese tipo de cosas que son tan importantes. Y otro de los temas que me parece importante que podamos conversarlo acá entre nosotros es el de la capacidad de sanación. Por eso hay una charla que he venido haciendo en los últimos años y que he venido enriqueciendo a partir precisamente de las interacciones tanto con
con territorios en crisis, con comunidades en crisis, con ecosistemas en crisis, como en distintas conferencias o presentaciones, eso que he llamado el arte de la sanación. Y lo ligo un poco con los enfoques de las llamadas medicinas alternativas o complementarias, concretamente con la acupuntura o con la terapia neural. Cuando uno va donde el acupunturista y le pone unas agujas, pues esas agujas no sanan. Esas agujas lo que hacen es simplemente, por una parte, eliminar, digamos, obstáculos, eliminar nudos o bloqueos que están impidiendo que fluya la energía de manera normal por el sistema, por el organismo humano, pero por otra parte también a veces constituye un aporte de energía que el mismo organismo se encarga de aplicar esa energía a donde sabe que le falta. O sea, el acupunturista o el terapista neural no trata de imponerle un orden al organismo, sino que trata es de que el organismo eh, pueda fluir normalmente, que la energía, la información y el componente material del organismo pueda fluir normalmente de acuerdo con su propio orden, no con el orden que nosotros o que otras medicinas, otros actores externos intentan imponerle desde afuera. Y esto lo vemos también cuando creo que todas las personas o muchas de las personas que estamos conversando, y seguramente Jenny también han estado en contacto con territorios en crisis. Eh, Saben que muchísima gente llega desde afuera con muy buena voluntad, y voy a ponerlo en términos que yo siempre uso de las arañas y de las telarañas, llega de afuera con muy buena voluntad a tratar de recomponer la telaraña que se ha roto como resultado de un desastre, o el desastre es precisamente la ruptura de la telaraña, cuando a mí me parece que tenemos una enorme responsabilidad ética y política, y es que como resultado de nuestra actuación, las arañas queden más fuertes. Es decir, que las arañas tengan la capacidad de recurrirse hacia la araña de acuerdo con sus propias prioridades, de acuerdo con sus propios designios, de acuerdo con sus propios conceptos precisamente de la telaraña, no tratar de imponerle una telaraña así consideremos que la que se puede llevar desde afuera, los materiales que se llevan desde afuera son mejores. Acuérdense que la materia prima de que están tejidas las telarañas, pues surge de la araña misma, es una secreción de la araña misma. Las arañas, eh, el territorio de las arañas es una secreción de sus propios organismos, de la misma manera que el territorio de los seres humanos, por una parte nos forma a nosotros, pero por otra parte nosotros también creamos territorios sobre todo cuando lo llevo. Todo eso son, por ejemplo, la sensibilidad, la delicadeza para saber en dónde se pone la aguja, la delicadeza para ponerla, valga la redundancia, con delicadeza, porque si no cualquier puñalada sería acupuntura y por supuesto eso no es el caso. Inclusive el amor propio, inclusive el decir uno, bueno, si yo fuera el sujeto en crisis, yo como quisiera, o para qué quisiera yo que me ayudaran desde afuera, y que esa ayuda realmente me fortalezca en lugar de dejarme más débil. Y en últimas el territorio, en últimas la comunidad, en últimas los ecosistemas, tienen que coger su propio camino de acuerdo con su propio orden, porque si nosotros tratamos de imponer un orden, lo que estamos es generando entropía. Casi que estoy haciendo una lista de títulos de artículos que están en internet, y que quien quiera puede asomarse allá para mirarlos. Por ejemplo, hay uno que se llama Nuestro orden generador de entropía, y muestra cómo precisamente muchas veces los desastres es porque intentamos imponerle a ese orden de la naturaleza que llamamos caos, tratamos de imponerle un orden artificial, y lo que hacemos es generar condiciones para que haya desastres. Entonces se abre de alguna manera la oportunidad para la participación de algunas de las personas que... En estos días discutía con un colega, bueno, él es de Protección Civil de México, y yo ciertamente he sido uno de los que he tratado de replicar el tema de que los desastres no son naturales, en base a o con base a la bibliografía que he leído, pero entonces esta persona sostenía que la Organización de Naciones Unidas lo sigue llamando desastres naturales. En ese particular, bueno, me gustaría algún tipo de comentario. Sí, Elio, primero muchísimas gracias por estar acá acompañándonos, por haber intervenido en la conversación. A mí me parece rarísima esa insistencia en ese adjetivo de naturales que se le pone a los desastres.
como a mucha gente le parece que no tiene importancia, pero la importancia de que digamos que los desastres no son naturales es porque cuando hablamos de desastres naturales le estamos echando la culpa a la naturaleza de algo que de una u otra manera es generado o es incrementado por la actividad humana, y eso hace entonces, en primer lugar, que no podamos actuar sobre las causas mismas de ese desastre para poder evitar que se repita. Y en segundo lugar, porque hay que asignar también responsabilidades. Yo creo que a mucha gente que toma decisiones que generan desastres le interesa que se diga que son naturales, porque eso les implica quitar la responsabilidad. En cuanto a esta insistencia que hay en muchos organismos, a mí me sorprende porque a veces uno oye una exposición de algún experto, de alguna experta, contando precisamente cuáles son todas las intervenciones humanas que en últimas han generado condiciones para desencadenar un desastre, y al final de la conferencia, donde esa persona ha explicado la intervención humana, pues siguen hablando de desastres naturales. Es como si fuera una especie como de fijación por allá en el fondo de las células que impide quitar ese adjetivo. Y como les digo, no se trata solamente de una manía lingüística, no es un problema semántico, sino que si hablamos de desastres naturales, necesariamente estamos dejando de lado las responsabilidades. Yo creo que a quienes toman decisiones, y muchas veces, y lo vivimos a veces en nuestros países de manera directa, hay gente que está tomando decisiones y que se le advierte, esa decisión que usted está tomando ahora, contra toda advertencia, puede generar desastres. Antes esos desastres se manifestaban a veces una generación después, pero la naturaleza ha mejorado sus sistemas de cobro y ahora muy rápidamente se produce, por ejemplo, la desviación o el taponamiento del río o la desecación del humedal, y en la siguiente temporada de lluvias se produce el desastre. Pues ahí hay que mostrar, se le dijo, se le advirtió, se le recomendó, y resulta hay que mostrarlo. Yo en estos días he estado poniendo el ejemplo de la Torre de Babel, el caso bíblico de la Torre de Babel, y digo, pues como ustedes saben, de la Torre de Babel sencillamente se le echó la culpa a Yahvé, nadie hizo una investigación de qué había pasado, y después se dijo que es la consecuencia del fracaso de la Torre de Babel había sido la confusión de las lenguas. Y yo creo que más que una consecuencia fue la causa. Y esto lo vemos porque muchísimos desastres se generan, sobre todo cuando entre distintos organismos oficiales, entre distintas instituciones de planificación, entre distintas autoridades, unas que se encargan de la parte ambiental, otras que se encargan de las vías, otras que se encargan de la energía, no hay una confusión de lenguas, y esa confusión de lenguas hace que las intervenciones del territorio pues generen condiciones para que haya desastres. O sea, en el caso de la Torre de Babel, creo que la confusión de lenguas no fue una consecuencia, sino una causa. Y eso es lo que tenemos que visualizar, que ni la culpa es de Yahvé, ni la culpa es de la naturaleza, sino que precisamente somos los seres humanos. Y precisamente ese ejemplo me parece interesante porque la descoordinación es una de las consecuencias. Igual me alegro que Helio pertenezca al cuerpo de los bomberos, porque creo que un indicador de éxito en la gestión del riesgo es precisamente que estos organismos de socorro tengan el menor trabajo posible. Nosotros quienes estamos en la gestión del riesgo, especialmente desde los lados de la prevención o de eso que se llama ahora el conocimiento del riesgo y la mitigación del riesgo, quizá le apostamos no al desempleo de los organismos de socorro y de sus integrantes, sino precisamente a que tengan que actuar lo menos posible, pero vemos cómo muchos organismos, y creo que en algunos casos los bomberos, y creo que definitivamente la Cruz Roja, por ejemplo, ya no están centrados exclusivamente en la respuesta, que es muy importante, ya no están centrados solamente en rescatar a los náufragos, sino en averiguar cómo pueden intervenir precisamente para que no haya naufragios. Y esto nos lleva a algo que lo vemos con mucha frecuencia. Creo que en nuestros países y en el mundo en general cada vez somos más diestros en rescatar a los náufragos, pero simultáneamente cada vez generamos más condiciones para que haya naufragios. Entonces, él y sus compañeros y compañeras que están en el trabajo de los bomberos, pues saben eso y lo habrán visto muchas veces, que los incendios o todos los emergencias y desastres que tienen que
ayudar a combatir para reducir su impacto humano y su impacto sobre la sociedad, sobre los bienes materiales, sobre las rutinas. Muchas veces tienen causas, o la mayor parte de las veces tienen causas muy identificables en falta de prevención, en falta de lógica elemental de las acciones humanas. A mí me llama mucho la atención par de cosas que tú señalas, porque por un lado, sí, ciertamente uno podría suponer que con la modernidad se inaugura la idea de que el desastre es básicamente imputable al ser humano, ¿no? El terremoto de Lisboa, por ejemplo. Pero cuando tú ubicas la posibilidad de que el ser humano esté en el sistema inmunológico, a mí me queda la duda si no será esa una pretensión particularmente soberbia, en el sentido de que si nosotros fuimos el virus, ¿cómo es que nos vamos a convertir en el glóbulo blanco que va a atacar a esa infección? Entonces, quisiera que comentaras un poquito más ese detalle, en particular porque desde una aproximación de la idea de sistema, nosotros estamos acá tratando de entender una cosa que es curiosa. Acá en Chile, yo tengo apenas un año largo acá, y cuando uno le pregunta a la gente la eficiencia del sistema de manejo de desastre y de prevención acá, generalmente se imputa a que la gente no le hace caso al Estado. Entonces, ahí pareciera que hay cosas que son curiosas. Es decir, pareciera que hay memorias en los colectivos, en algunas sociedades, que son más proclives a poder dar cuenta de la condición de ser parte del sistema inmunológico o finalmente realizarse en términos de ser parte de la infección, es decir, si es parte de la solución o parte del problema. Y me gustaría tu comentario sobre eso, porque me parece que el primer paso que nosotros deberíamos hacer es precisamente crear las condiciones para que estemos bien informados de lo que son las consecuencias de nosotros en términos de la actuación que estamos haciendo. Y eso obviamente escala a prácticamente desde el nivel micro, lo local, hasta el nivel, a nivel nacional. Uno tiene la percepción de que la gestión del primer riesgo que hay que gestionar es el riesgo de la persona con su entorno, y cada vez más parece que el entorno del cual nosotros hablamos no es el entorno de la naturaleza, sino es el entorno institucional y el entorno tecnológico que nosotros hemos construido alrededor nuestro, ¿no? Y tenía en mente, por ejemplo, todo el mundo vive, entre comillas, los desastres en cualquier lugar del mundo, pero el desastre que está gestándose al lado de la casa, ese no se ve. ¿Qué estará pasando allí? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre ese aspecto? Y si quizás el tema de la tecnología de información, siendo que es tremenda ayuda, no nos está haciendo a nosotros vulnerables a suponer que los desastres son lo que pasa en la televisión y no lo que tenemos al lado. Bueno, pero has tocado muchísimos temas que darían para muchos conversatorios. En primer lugar, agradecerte tu intervención, y segundo, decirte que asumo plenamente las consecuencias y la responsabilidad que me pueda caber en el hecho de que tú estés en este tema. Me encanta haber puesto ese virus en tu software. Segundo, me encanta que estés en Chile. Yo tengo en gran parte en este momento, una parte más grande de mi familia está en Chile que en Colombia. Y mi mamá pasó una parte muy importante de su adolescencia en Chile. Y en mi casa y desde mi infancia, eso que hoy llamamos gestión del riesgo era simplemente una manera de ser. Mi mamá nunca se acostaba sin dejar una vela o una linterna en la mesa de noche. Nunca se acostaba sin dejar muy claramente en dónde estaban las llaves de la casa, sin revisar que no hubiera ningún obstáculo en el momento en que hubiera que salir, en el momento en que hubiera que salir corriendo. Sin tener un maletín como con las cosas con las cuales había que salir en un momento determinado. Y mi mamá se llamaba Lola, le decían Lolita. Cuando nació mi primera hija, en 1977, nos fuimos con mi mujer al hospital, y yo llevaba una bolsa con unas velas. Claro, me decía todo el mundo, claro, hijo de Lolita, sabían de esa.
entre comillas, manía de mi mamá. El caso es que se va la luz en el hospital y la única habitación en donde había luz era la nuestra porque yo había llevado las velas. Bueno, eso hoy lo llamamos gestión del riesgo, pero eso era simplemente una lógica, digamos, elemental de crianza. Y esto es porque quizá el país más, o de los países más sismoresistentes del mundo, uno es Chile, posiblemente el otro sea Japón y a lo mejor hay otros, pero yo conozco sobre todo ese par de ejemplos. Y sismoresistente no solamente desde el punto de vista estructural, de hecho las edificaciones en Chile resisten terremotos enormes y pasan inadvertidos. Ayer hubo uno, por ejemplo, y llamo yo a mi hermana y le pregunto y me dijo, sí, tembló y fue como 5.5 y acá lo sentimos y todo, pero como decir, sí, pasó un carro haciendo ruido y pitando con una sirena, pero es una cosa como relativamente normal, o sea que también culturalmente hay una sismoresistencia. Y a mí inclusive, y eso nos lleva también al tema de las arañas y las telarañas, a mí me sorprende mucho que esa misma resiliencia, esa misma resistencia de la telaraña para aguantar el balonazo del terremoto, no tenga una capacidad de adaptación, por ejemplo, para resistir impacto de fenómenos extremos hidrometeorológicos. Claro, tienen orígenes distintos, tienen características distintas, pero a mí me sorprende, por ejemplo, cómo una temporada de lluvias golpea muy fuerte a Chile, como una temporada seca, especialmente a través del tema de la expresión de los incendios, lo golpea muy fuerte, y cómo estos mismos aprendizajes que se han desarrollado frente a los sismos no se logran adaptar frente a lo otro. Yo he tenido experiencias de trabajar con comunidades que, por ejemplo, se han organizado para enfrentar el conflicto armado desde la sociedad civil, para enfrentarlo no armadamente, sino para reducir su vulnerabilidad frente al conflicto armado, y resulta que viene un sismo o viene una inundación, y esa misma organización le sirve para enfrentar estos nuevos fenómenos que ya no son de origen humano, sino que son de origen natural. Entonces, ese es un interrogante y te cuento que yo voy a estar en Chile, pues si todo lo planeado funciona, a finales de junio del año próximo y a principios de julio, porque queremos ir a ver el eclipse total de sol que va a ser visible en su totalidad en Chile, en el norte, creo que es el 2 de julio. Bueno, y que ha generado un enorme entusiasmo no solamente en Chile, sino a nivel mundial. Pero bueno, afortunadamente ya teníamos los tickets comprados y todo, porque si no habría sido imposible, porque ha generado pues unos encarecimientos de los precios muy altos. Pero posiblemente podemos conversar allá sobre estos temas y repetir eso, que yo le debo mucho a la adolescencia de mi mamá en Chile, eso que muchos años después me vine a enterar de que se llamaba gestión del riesgo, o que desde la red también ayudamos a ponerle ese nombre de gestión del riesgo. Siempre cuento la historia de la mamá que le enseña a los hijitos cuáles son los animales peligrosos y cuáles son los animales inofensivos. Y los animales inofensivos son el tigre, el león, la pantera, y los animales peligrosos son el gallo, la gallina, el pavo, el pato, porque es la mamá lombriz enseñándole a las lombricitas. ¿Qué está haciendo ahí? Está haciendo educación ambiental, está haciendo educación para la gestión del riesgo, está haciendo eso que llamamos educación cívica o civismo. Y aquí nos lleva a otro punto, la importancia de que entendamos que la gestión ambiental, la gestión del riesgo, la gestión climática es un continuo, que no son compartimentos diferentes. Y creo que en muchas partes del mundo ocurre que existen instituciones, existen protocolos, existen procesos separados para la gestión ambiental, la gestión del riesgo y la gestión climática, cuando hay que mirarlos como un continuo. La mejor gestión del riesgo es una buena gestión ambiental. La mejor adaptación al cambio climático es una buena gestión ambiental que incorpore la gestión del riesgo. Entonces es una de las cosas que tenemos que ir también profundizando en eso. Creo que esto no es solamente un tema, el abordaje no es solamente multidisciplinario, transdisciplinario, sino yo incluso me he atrevido a decir es indisciplinario. Indisciplinario porque en sí la vida es indisciplinaria. En sí la vida no es especializada, la vida es global
precisamente una de las virtudes que yo le veo a las medicinas alternativas o complementarias es precisamente que no se va por las especialidades, sino que simplemente, digamos, hace unos aportes. Y es el mismo organismo en su sabiduría, en su caos, entendido el caos no como desorganización, como desorden, sino como organización no lineal, el que define esa energía, esos aportes hacia dónde van. Entonces, creo que hay mucho que aprender allí. Eh, y otro tema que tú tocas, o sea, que me lleva indirectamente a algo que me preocupa y en estos días que lo mencioné, ¿dónde fue eso? En Ecuador, en Guayaquil. Alguien me reclamó y me dijo con toda la razón, pero mire usted cómo, por ejemplo, los sistemas de alerta temprana y toda la posibilidad de hacerle monitoreo ahora a los huracanes, cómo ha reducido la destrucción de los huracanes, cómo se han salvado vidas, y lo reconozco y tiene toda la razón, y yo he tenido oportunidad de trabajar en sistemas de alerta temprana basados en la comunidad, pero al mismo tiempo lo que yo decía allí en esa intervención era que afortunadamente no teníamos un sistema todavía científica y tecnológicamente fiables que permitiera pronosticar un terremoto con exactitud. Hoy estamos a 6 de diciembre y si tuviéramos un sistema que dijera que entre el 15 y el 20 de diciembre en cualquiera de nuestros países va a haber un terremoto grado 6 que va a generar una gran destrucción, cuando llegue el terremoto ya no va a encontrar nada que destruir. Y esto lo decía basado, por ejemplo, en el caso de muchísimos terremotos que hemos vivido no solamente en el llamado tercer mundo, sino inclusive en L'Aquila, en Italia, por ejemplo, o la llegada del huracán Katrina a New Orleans, bueno, en el Asia, por supuesto, en donde el primer punto del orden del día es el terremoto, la llegada del huracán, y el segundo punto del orden del día son los saqueos. Entonces aquí tenemos dentro de ese desafío de transformación cultural casi que la obligación de supervivencia de que la ética, la convivencia, la gobernabilidad avancen al mismo ritmo más rápido de lo que está avanzando la ciencia. La ciencia avanza de una manera maravillosamente rápida, sorprendentemente rápida. Las aplicaciones tecnológicas del conocimiento científico avanzan de manera cada vez más rápida, pero entonces necesitamos precisamente un avance con la misma velocidad y con la misma eficacia desde el componente ético, de los componentes institucionales y de gobernanza para precisamente que esto sea un beneficio. Aquí estamos nosotros viviendo en este momento preciso, estamos aprovechando los beneficios de la infosfera, de lo que Alvin Toffler llamaba la infosfera y que pues tiene su manifestación concreta en el Internet. Pero también sabemos que las redes sociales, así como nos comunican y nos permiten compartir en tiempo real cosas maravillosas, también se convierten en uno de los grandes vectores de lo que lamentablemente tenemos que reconocer que es una epidemia de odio. Y no quiero que se me pase el primer punto cuando me decía si no era un poco arrogante, que si nosotros nos reconocíamos como los virus que estábamos produciendo el desastre, fuéramos ahora a ponernos del lado del sistema inmunológico. Y precisamente traje porque lo tengo acá muy cerca, un libro que se llama La mitad oculta de la naturaleza, de un autor que se llama David Montgomery y Ann Bickel, y el subtítulo dice The Microbial Roots of Life and Health, las raíces microbiales de la vida y de la salud. Esta es otra cosa maravillosa que estamos entendiendo en este periodo humano, y es como eso que llamamos salud, por ejemplo, tanto a nivel de la tierra, a nivel del suelo, particularmente como a nivel de cada organismo humano, no depende solamente de las células, de nuestras células propias, sino que depende en gran medida de la capacidad de nuestras células de establecer relaciones de simbiosis con todas las células de toda esa cantidad enorme de microorganismos, muchos de ellos unicelulares, que forman parte de nosotros y que viven sobre nosotros en la piel o que viven dentro de nosotros en nuestros sistemas digestivos, en nuestros sistemas respiratorios. Y esto también nos lleva entonces a cuestionar
esa obsesión de él por la higiene y esa obsesión por una limpieza exagerada que lo que hace es eliminar esos componentes, esos huéspedes de ese microecosistema que es cada uno de los seres humanos. Ninguna especie tiene en sí misma la condición de plaga, así como ningún fenómeno de la naturaleza tiene en sí misma la condición de amenaza. Uno de mis blogs se llama Aguaceros y Goteras, que es quizá el que más se dedica a estos temas, y el aguacero es una bendición, pero esa bendición se convierte en una amenaza cuando nuestro techo tiene goteras. Hay muchísimos, la gran mayoría de los microorganismos son fundamentales para la salud. No hay ninguna especie que tenga en sí misma la condición de plaga, pero una especie se convierte en una plaga precisamente en el momento en que desaparecen todos los controles ecosistémicos que regulan tanto el comportamiento de esa especie como su condición. No sé si... Mira, pensando un poco en las cosas que dices, yo pienso a su vez que el reto más importante que tenemos enfrente es, como tú mencionabas, aprender a negociar con la naturaleza condiciones que nos son impuestas, sobre todo por el crecimiento de la población, que exige cada vez más territorios, exige vivienda, exige comida, exige toda una serie de cosas que con las que tendríamos que negociar con la naturaleza. Por un lado está esa exigencia y por otro lado están una serie de especialistas en diferentes áreas que estudian la naturaleza y su dinámica y que de alguna manera poco a poco han aprendido a conocer cuáles son esas condiciones que nos impone la naturaleza para permitirnos un crecimiento razonable, sin comprometer mucho la dinámica natural. O sea, la geología, la geomorfología, la geografía, la ecología animal, vegetal, saben más o menos dónde y cómo se pueden hacer la mayoría de las cosas relacionadas o de satisfacer las exigencias del crecimiento de la población. A mí, más que el problema de los desastres naturales, me llegan a preocupar, por ejemplo, la necesidad de alimentar a esa población creciente, que algunos países con los mejores deseos y las mejores tecnologías han adelantado mucho. El caso de Europa, que logran autoabastecerse, pero a costa de haber destruido prácticamente todos los bosques que existían en Europa. Como tú mostrabas en esta fotografía, es una naturaleza domesticada, bonita, pero eso se logró pues acabando con todos los bosques que existieron allá. Entonces, esa negociación la tenemos que tener presente. No sé si tiene límites, si llegamos ya al límite del crecimiento. En términos de calentamiento global, también se plantean problemas gravísimos. Yo me ha tocado visitar recientemente en repetidas oportunidades Holanda, porque soy de esos venezolanos, de esos padres y abuelos que se quedaron sin hijos y nietos en Venezuela. Tengo a mis hijos regados por todo el mundo, en Chile, en Argentina y en Holanda. Y me ha tocado visitarlos varias veces. Y me sorprende que, por varias razones, ese país que enfrentó al Mar del Norte, uno de los mares más brutales, más difíciles que existen, se le metieron al Mar del Norte, construyeron unas represas gigantescas, le ganaron una cantidad enorme de terreno al mar, se metieron de frente con la naturaleza. Aparentemente, no ahorita, lo vienen haciendo desde tiempos inmemoriales, todos esos molinos de viento que uno ve, que uno pensaba que fundamentalmente era para moler grano, en realidad eran bombas para bombear agua, para ganar terreno al mar. A su vez, han hecho una negociación con esos terrenos recuperados, han sembrado bosques, o sea, hay bosques que ya tienen 40, 50 años
Y una buena parte de esos bosques, por ejemplo, los han dejado para que crezcan desordenado y caóticamente, como tú dices. O sea, que recuperen su estatus natural. E inclusive en algunas ciudades, lo viví en Ámsterdam, están negociando para que varias especies animales regresen y se instalen en la ciudad. O sea, están construyendo en las azoteas de los edificios nidos para cigüeñas y aves marinas, sobre todo la recuperación de las abejas, en las que se siembran muchísimas especies en la ciudad que atraen las abejas para producir miel, e inclusive en las autopistas hay unas torres con mieleras, con cantidad ¿cómo se llama? De paneles, sí, de panales de abeja, y atraer mariposas, atraer toda una serie de fauna hacia las ciudades. O sea que pareciera que esa negociación, en principio, sabemos los especialistas en muchas de estas áreas qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. El problema es que los que saben esas cosas no son los que toman las decisiones, los políticos que toman las decisiones. Y ahí la cosa está complicada. Algunos países han logrado algunas de estas negociaciones exitosas. Tú mencionaste algunos casos, México con el caso de los terremotos, perdón, Chile con el caso de los terremotos, pero en otros la cosa no ha sido tan favorable. Ese era el comentario. Muchísimas gracias. Primero, Raúl, manifestarte. Y espero verte pronto para pasar a mediados de enero por Bogotá, y espero, si estás ahí, verte. Un abrazo muy fuerte. Por supuesto, Raúl. Primero manifestarte mi enorme satisfacción por saber que estás aquí presente, mandarte un abrazo virtual muy grande por ahora, y que en enero definitivamente no será virtual, sino directo. Y tú planteas al principio la inquietud, pero tú mismo después nos cuentas cómo está germinando las soluciones en todas partes. Fíjate tú cómo los holandeses, y el ejemplo es perfecto, pasaron de tratar digamos, de imponerle un orden secano a su naturaleza, cómo están retrocediendo a recuperar su cultura anfibia. Nuestros países, y Colombia, entre otros, son unos países enormemente ricos en cultura anfibia. Todavía hay muchas culturas anfibias, culturas para las cuales la inundación y la sequía eran simplemente parte de unos ciclos que se repetían y que estaban perfectamente en los hábitos culturales adaptados a eso. Yo aquí me devuelvo rápidamente mientras converso. Estos compañeros son precisamente de la Mojana y del Bajo Sinú, que son territorios anfibios de Colombia. Y este muchacho que ven ustedes allí en la canoa, vivir ese momento fue como una epifanía total, porque él es pescador / agricultor, dependiendo de la época del año, y de pronto le entra una llamada al celular, y entonces él le dice a la persona, le pasa el canal, la palanca con que empujan la canoa, y le dice, sí, toma tú esto, y entonces sigue hablando por el celular con el otro, saca de un morral, de una mochila, saca un computador con un módem USB, y comienza entonces a bajar información de internet que el otro le está mandando. Y a mí me parecía una maravilla, porque está accediendo al siglo XXI a través del internet, pero sin renunciar a su condición de pescador y de campesino. Y fíjate tú cómo, por ejemplo, frente cómo hacemos para alimentar 7.800 millones de seres humanos, que es la cifra que casi estamos alcanzando en este momento, hay conciencia, en primer lugar, de que con la cantidad enorme de comida que se desperdicia, si podemos manejarla desde una racionalidad más corresponsable y más biorresponsable, se podría alimentar a muchísima de esta humanidad que todavía tiene crisis alimentaria profunda. Vemos todos los días unas fotos impresionantes, y no hay derecho, porque la cantidad de comida que se desperdicia diariamente serviría para alimentar a todos los seres humanos. Y por otra parte hay un compromiso y un afán ético-político de muchísimas comunidades de recuperar su soberanía alimentaria, de poder volver a cultivar sus alimentos. Bogotá, por ejemplo, es una ciudad que tiene 7 millones de habitantes, una cifra, digamos, un poco más,
sobre una costra urbana de 40.000 hectáreas, y el 70% de la canasta básica familiar se alimenta de un radio de 300 kilómetros. Que para una ciudad de ese tamaño eso es una fortuna, pero poder mantener esa fortuna, poder mantener nuestra seguridad alimentaria dentro de ese radio controlable, por decirlo de alguna manera, depende de que las ciudades puedan establecer unas relaciones de solidaridad, de equidad y de reciprocidad con el medio rural. Es que no solamente tenemos una cultura antropocéntrica, sino también urbanocéntrica. Y yo me remonto a esa frase que se le atribuye a Bernard Shaw, aunque se le atribuye a otros escritores, autores también, que decía que el campo es ese lugar estúpido donde los pollos se pasean crudos. Hasta hace poco se consideraba que el campo era como un error que había que ir corrigiendo porque desarrollo era precisamente urbanización, y creo que la naturaleza misma nos está obligando a devolvernos. Ejemplos como los que tú ponías ahora de Holanda, lo estamos viendo en muchos lugares de Europa, de los Estados Unidos, del Canadá. Están descanalizando ríos, están devolviéndole a los ríos su derecho a los meandros, su derecho a los espacios inundables. Es decir, estamos aprendiendo, y creo que en últimas, tú lo decías muy bien, esto lo saben los especialistas, y sobre todo los especialistas que tienen una visión integral del tema o del territorio dentro del cual manejan unas especialidades, y no lo saben quienes toman las decisiones del desarrollo, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero precisamente por eso es que hay que insistir que los desastres no son naturales, para poder señalarles a estas personas que, si no le hacen caso a quienes han logrado sintonizarse con las dinámicas de la naturaleza, van a tener que asumir sus responsabilidades. O sea que me parece que no solamente fue muy acertado que tú propusiste el dilema, sino que además mostraste muchos ejemplos de las soluciones. Y otro es también, es decir, la humanidad sigue creciendo, pero hay muchísimos, digamos, hay como una responsabilidad demográfica también en las nuevas generaciones, que implica que no vamos creciendo al ritmo que veníamos antes. Se calculaba, por ejemplo, que ahora íbamos a llegar en el mes de octubre en Colombia a 50 millones de habitantes, y resulta que el último censo dice que somos apenas 45,5 millones de habitantes. Que esas cifras con que se calculaba el crecimiento de Bogotá, y con que se justificaba el avance de la costra urbana sobre zonas productoras de alimentos, pues realmente no tienen sentido, que somos menos. Entonces yo creo que el mismo afán de supervivencia de la especie humana va generando soluciones. Yo realmente, desde el punto de vista de la racionalidad, no veo muchas salidas, pero cuando me voy a ver la berraquera de la vida, cuando me voy a ver ese afán enorme de la vida por salir adelante, me lleno de esperanza. En el micrófono dice: Gustavo, soy Adelfo Solarte, periodista, te escribo desde Mérida. Quisiera saber si sigues manteniendo la tesis de que los desastres son en esencia el resultado de un problema comunicacional, o lo que es lo mismo, los desastres son la evidencia de que no nos sabemos comunicar adecuadamente. Esa es la pregunta que te hace Adelfo. Te escuchamos, Gustavo, tus comentarios con respecto a la misma. Adelfo, muchísimas gracias por tu comentario, por tu intervención, y muchísimas gracias por tu buena memoria. Precisamente en mi blog Aguaceros y Goteras volví a poner ese texto que se llama la comunicación, un compromiso ético y político, y volvemos a eso. Es que cuando se decía o se dice todavía que la comunicación es un auxiliar importante en la gestión del riesgo, yo insisto en que va mucho más allá de ser un auxiliar de la gestión del riesgo, y que tenemos que entender que los desastres son resultados de problemas de incomunicación. Mencionaba yo ahora cómo cuando un acupunturista pone una aguja en un determinado meridiano del organismo, muchas veces lo que está haciendo es restablecer la comunicación que por alguna razón ha quedado obstruida en ese meridiano. Y vemos cómo la causa, digamos, global del cambio climático es que hemos perdido la comunicación entre el desarrollo y las dinámicas de la Tierra. Precisamente este afán, digamos, yo mencionaba ahora ese entusiasmo enorme que ha generado el eclipse solar, que se va a ver en su totalidad en varias partes del mundo, unas en el norte de Chile. Hay como un afán de mirar el cielo, hay como un afán sobre todo en los niños y en los jóvenes, un afán de reconectarse con la naturaleza, de comunicarse nuevamente con la naturaleza.
Eso antes dirían, eso es cosa, eso es un embeleco de hippies. Pero no, yo creo que eso es importante. Eh, digamos, yo vivo muy en función de la luna, muy en función de las nubes, muy en función de los atardeceres, muy en función de las estrellas. Y me doy cuenta cómo a través de Twitter, donde yo pongo mis fotos, mis blogs también, pero sobre todo a través de Twitter, y hay cada vez más gente poniendo fotos absolutamente bellas de aves, por ejemplo. Hay unos fotógrafos de aves que están llenando Twitter de fotografías de aves, de fotografías de nubes, de fotografías de animales. Hay unos videos maravillosos mostrando, por ejemplo, solidaridad entre animales, entre perros y gatos, entre cerdos, entre, entre, entre animales. Yo creo que eso amansa, eso baja un poco la agresividad. Eso, hay un término también muy colombiano y yo manejo el INPA, el INPA es el índice de malparidez acumulada. Y a eso me refiero, a esa epidemia de odio que parece llenar las redes sociales, pero uno se da cuenta cómo todas estas fotografías que la gente está aportando sobre la naturaleza ayudan a amansar y la gente es explícita y la gente dice, oiga, vayan a tal cuenta, sigan tal cuenta, las fotos de las aves o las fotos de las estrellas o las fotos del agua amansan, tranquilizan. Entonces yo creo que la comunicación es de lo más maravilloso que tenemos, esta infosfera con la noosfera, estos sistemas concatenados que hemos aportado los seres humanos a los sistemas interrelacionados del planeta, pues bien manejados, éticamente manejados, política y éticamente comprometidos con la vida, pueden realmente ser parte de la solución, porque si seguimos simplemente utilizándolos como vectores de odio, como vectores de pesimismo, como vectores digamos, de polarización, pues se van a convertir en un elemento de catástrofe muy grande. Yo le he insistido a amigos epidemiólogos que me ayuden a pensar el tema precisamente del odio como una epidemia, y uno de ellos me contaba cómo precisamente uno de las características de todas las epidemias, desde la peste negra y a lo largo de la historia, uno de los componentes fundamentales de las epidemias es el miedo. O sea, la epidemia va ligada al miedo. Y entonces esa alianza miedo-odio pues genera una cantidad digamos, de traumatismos sociales, pero que pueden compensarse precisamente a través del contacto con la naturaleza. Y en eso las generaciones, que tienen las nuevas generaciones, los niños, los adolescentes, pues tienen una sensibilidad que es muy grande. Yo muchas veces voy a eventos ambientales protagonizados por niños y niñas, por adolescentes, y por Twitter estoy poniendo el mundo está quedando en buenas manos. El problema es que los adultos tenemos la responsabilidad con ellos de no cometer más crímenes de efectos transgeneracionales. Es que cuando hoy se seca un humedal, se tapona un río, se canaliza un río, se le quitan sus meandros, se destruye un bosque, los efectos de ese crimen no se limitan a una generación, sino que van a tener efectos transgeneracionales, y volvemos entonces al tema central con que arrancamos. Por eso es que hay que mostrar quiénes son los responsables para que no se le eche la culpa a la naturaleza. Pregunta de Carlos Rodríguez Zapata. Saludos cordiales del profesor Wilfred Chao. Me preocupa de modo particular un enfoque integral de gestión de riesgos. Entiendo que existe una gama amplia de causas que contribuyen a producir las condiciones que desembocan en desastres. Entre ellas mencionó la corrupción, la pobreza, la ignorancia, las violaciones de la ley, por mencionar algunos. Todos ellos apuntan notablemente a multiplicar toda clase de vulnerabilidades que son las que establecen las bases junto a las amenazas de los desastres. Esta constelación de vulnerabilidades se ha agudizado notablemente en los últimos años en el marco del calentamiento global. Mi pregunta, ¿estamos condenados a multiplicar por acción humana los desastres? ¿Cómo se pueden incorporar estos factores en la gestión integral de riesgo? Muchas gracias. Bueno, yo creo que nuevamente la respuesta está en la misma, más que una pregunta, era como unas afirmaciones con las cuales estoy totalmente de acuerdo. Creo que el cambio climático está agudizando esos problemas, pero al mismo tiempo
yo le doy, y ese es el título que le pusieron a una entrevista mía hace varios años, la bienvenida al cambio climático, porque el cambio climático nos está obligando a volvernos serios a los seres humanos. Eh, ¿Cómo actuamos los seres humanos? Yo le he hecho una mentira a Alejandro y él finge que me cree para que cuando él me eche una mentira yo finjo que le creo y así vamos avanzando. Pero a la naturaleza no le podemos mentir, al río no le podemos mentir, al agua no le podemos mentir, no podemos engañarlo. No es suficiente echarle un aditamento al diésel para que el humo salga verde. Y entonces no vamos a engañar a la naturaleza porque el humo ya no es gris sino verde o no es negro sino verde. No, entonces el cambio climático nos está obligando realmente a ponernos serios y creo que los principales, la Tierra misma es la principal aliada que tenemos quienes tenemos esta visión, porque en últimas lo que nosotros estamos haciendo es interpretando y más que interpretar, porque la Tierra cada vez habla de manera más clara, sobre todo a través del clima y del tiempo meteorológico, estamos es como ayudando a visibilizar esos mensajes cada vez más claros que nos está mandando la Tierra. Y precisamente, y es una caricatura de hace muchísimos años, que veía yo y era una persona diciendo, miren, no hay tal cambio climático y todo eso que estamos haciendo de buscar unos sistemas económicos más equitativos, una mayor responsabilidad con los sectores marginados y con las nuevas generaciones, etcétera, todo eso ya no va a haber que seguirlo haciendo porque no hay cambio climático. Es que eso hay que hacerlo con o sin cambio climático. Si mañana sale alguien del IPCC y dice, qué vergüenza, mire, el computador tenía un virus, no hay tal calentamiento, no hay tal cambio climático. Igual, todo lo que hay que hacer para, digamos, se habla de enfrentar el cambio climático, más bien para adecuarnos a convivir con ese nuevo planeta en que se está convirtiendo la Tierra, hay que hacerlo con o sin cambio climático. Tenemos que mirar entonces el cambio climático, es como más que una oportunidad, como una obligación de hacer esos cambios, pero que igual habría habido que hacerlos con o sin cambio climático. Y otra cosa que es muy importante es que la naturaleza no tiene ideología. Y entonces ahí no basta con culpar a un sistema económico liberando de culpa a otros sistemas económicos cuando en el fondo, si todos comparten el extractivismo compulsivo, pues ahí no importa en nombre de quién se hace la tala o en nombre de quién se hace la destrucción del ecosistema, la tierra pasa su cuenta. Entonces, por eso, todos estos son elementos que nos llevan a esa transformación. Por favor, me gustaría que ahondara sobre ese principio de sanación del cual has hecho referencia y de cómo vinculando el derecho a la naturaleza y sostenibilidad, tal como es el título de la conferencia. Realmente es un honor poder escuchar al gran maestro Gustavo Vilches. Bueno, pues no, muchísimas gracias. Por ahí tengo yo escrito un texto del arte de la sanación, que lo puedo compartir, pero básicamente, para resumir, lo decíamos al principio, todos los sistemas complejos, que son todos, desde el planeta Tierra hasta un organismo individual, tenemos una capacidad de autoorganización, homeostasis o capacidad de sanación. Eso lo estamos viendo ahora en otro aspecto, en este escenario, y a mí me maravilla, por ejemplo, con comunidades que han sido durísimamente azotadas por el conflicto armado durante muchas décadas, y cómo una expresión de esa capacidad de sanación es la expresión de algo que a mí me parece dificilísimo, que es el perdón. Y sin embargo, gente que ha estado sometida a unos sufrimientos tremendos de distintos orígenes tiene capacidad de perdonar, y gente que entiende que en la medida en que perdona, no solamente su herida sana, sino que si quien le ha infligido la herida es consciente de que ha hecho una herida injustamente, o justamente, pero que ha herido, que ha maltratado a alguien, el perdón no solamente ayuda a sanar la herida del que ha hecho el daño, sino que ayuda a sanar la propia herida. O sea, el perdón es una forma de sanación que es muy importante. Yo creo que una de las cosas que me parece que en este momento es tan grave o incluso más grave que las amenazas del cambio climático son las amenazas del armamentismo, las amenazas de las distintas expresiones y de las distintas escalas del enfrentamiento armado. Vemos nuevamente a las potencias mostrándose los dientes. Y me acuerdo que hace algunos años, y se acordará Alejandro y se acordarán Raúl Esteves y muchas personas que suscribimos eso,
estuvieron a punto de embarcarnos en una guerra absurda, fratricida, como todas las guerras entre Colombia, Ecuador y Venezuela. Escribimos un comunicado que está en otro de mis blogs que se llama No a la Guerra, en donde se llamaba una declaración contra la guerra desde la gestión del riesgo. Y personas que estamos trabajando en gestión del riesgo en Venezuela, en Ecuador y en Colombia, suscribimos ese documento que ahí está en ese blog No a la Guerra, o si lo buscan en Google, Declaración contra la guerra desde la gestión del riesgo, ahí lo encuentran, porque realmente esa es una amenaza creciente, una amenaza que cada día me preocupa más y una amenaza que por una parte puede generar unos daños ambientales que vienen digamos, a potenciar entonces todos los riesgos que genera el cambio climático, pero que inclusive, como lo decía, puede ser más grave porque está también eliminando la capacidad de la vida para adecuarse a esas nuevas condiciones planetarias. Llamemos la atención, tenemos unas fronteras sumamente, con unas grandes tensiones. Creo que desde la gestión del riesgo y quienes estamos trabajando en favor de la vida, desde la gestión del riesgo, desde la educación, desde la comunicación, desde la recreación, desde cualquier campo, desde el hogar, desde la calle, desde la vida cotidiana, tenemos precisamente que entender que la gestión del riesgo tiene que arrancar también por el no caer en esas tentaciones de la guerra. Bueno, estamos en un momento único, no solamente de la historia humana, sino de la historia planetaria, y vamos a ver si somos capaces de poner toda la voluntad de vida, toda la inteligencia humana y todo ese conocimiento maravilloso que nos aporta la cultura en favor de la vida y no en hacerle el juego. Gustavo, bueno, una última pregunta que vamos a hacer ya por temas de tiempo. Siempre tratamos de que estos eventos no duren más de 2 horas. Sé que la conversación ha sido riquísima y los aportes de todos los que nos oyen han sido sumamente interesantes. Pero bueno, vamos a tratar de respetar un poquito los tiempos. Entonces, voy a referirme a un comentario que hace Carlos Rodríguez Zapata. Carlos Rodrigo Zapata desde Bolivia. Y Carlos dice: muchas gracias por su respuesta, profesor Wilches Chao. Espero efectivamente que el calentamiento global nos obligue a actuar más conscientemente. El problema es que hay marcos estructurales y comportamientos aberrantes que nos llevan naturalmente a seguir atentando contra la naturaleza. Entre esos factores destaca la pobreza, la corrupción, por ejemplo, que nos está impidiendo actuar de un modo coherente y razonable. Mi duda es cómo construir una gestión integral de riesgo responsable, cómo hacer que las cadenas de errores y omisiones no deflagren en más y mayores desastres. Bueno, yo creo que es una pregunta a la cual ya se le han dado varios, pues por distintas vías se han generado aportes. Yo recuerdo que yo daba en algún momento una conferencia, hablaba sobre estos temas, y había una persona que comentaba en el panel que él también le apostaba un poco a la berraquera de la vida, dicho palabras de Gustavo, y que realmente esta circunstancia que estamos viviendo hoy es esencialmente para demostrar si nosotros, los seres humanos como especie, valemos la pena. Y si no, bueno, pues nada, seguirá el mundo con su devenir y sus dinámicas, entendiendo que este fracaso de apostarle a la racionalidad, pues como que no era. De todas maneras, bueno, hay que leer El deber de la esperanza, creo que era aquel documento que escribiste y presentaste, creo que fue en Panamá, Gustavo, que uno tiene como que el deber de creer que sí, y que, bueno, si bien uno no pudiera apostarle mucho, muy duro a la racionalidad o a la iluminación de quienes de alguna manera desde lo político conducen las decisiones, estos fenómenos que estamos viendo, estas circunstancias, nos deben obligar a hacer los mecanismos, a generar los medios, las formas de adaptación que de alguna manera propicien formas de convivencia mucho más sanas entre nosotros, los seres humanos, y el entorno que nos rodea. De todas maneras, bueno, ese era el comentario que hacía Carlos Rodrigo. Yo no sé si para cerrar quisiera referirte a él antes de despedir el foro. Por supuesto. Precisamente esta mañana me compartían un tuit con
un link a una información sobre las tentativas que hay, en este caso por parte de los chinos, pero en otras partes también, digamos, de bombardear nubes para hacer que llueva. Y yo recordaba, también en Twitter, recordaba la experiencia de los tehualas, de las comunidades Nasa en Colombia, o de los amautas, precisamente en el altiplano andino, en los alrededores del lago Titicaca, que atraen la lluvia cuando necesitan lluvia o espantan las nubes. Y entonces ahí hay una cantidad enorme de conocimientos que no los aprovechamos y a veces desde la racionalidad occidental nos burlamos o los despreciamos y resulta que ahí están en ese texto que también le agradezco a Alejandro que se acuerde de él, del deber de la esperanza, la obligación del milagro. Decía, la cosa es tan complicada que esto solo lo salva un milagro, pero la vida lleva 4.000 millones de años haciendo milagros. Y es un milagro es poder atraer nubes, un milagro es poder espantar nubes, un milagro es estar vivos a veces en condiciones absolutamente imposibles. Por supuesto que la pobreza es una generadora enorme de vulnerabilidades, por supuesto que la construcción de equidad es obligatoria para podernos adaptar al cambio climático, pero también yo he tenido oportunidad de trabajar muchísimo y aprender muchísimo de gente que vive en unas condiciones de pobreza tremendas y que sin embargo son capaces y generan una resiliencia enorme, y a veces la gente y las comunidades y las sociedades que han tenido que aprender a sobrevivir con más restricciones están mucho mejor preparadas que las sociedades que viven en la abundancia y que se encuentran todo en abundancia. Entonces, creo que todos esos conocimientos hay que combinarlos. Una última cuña, mi Twitter, @WilchesChaux, pegado, @WilchesChaux, Wilches con S, Chaux con X. Y allí pues podemos seguir también a través de Twitter en contacto, compartiendo fotos y compartiendo ideas. Y muchísimas gracias, un abrazo muy grande, Alejandro.